11:20 de la noche estamos conversando con el general Chacón. Él creo que ha roto un poco su silencio porque usted no suele dar muchas entrevistas. Así que Walter Gaspar II Chacón Málaga, nombre completo de pila. Gaspar, ¿por qué? Por mi padre. Ok, ¿y segundo? Y segundo porque mi padre parece que le gustaba llamarse Walter, entonces yo era Walter Gaspar II, ¿no? Para que lo reconozcan bien. Para que me reconozcan bien, sí. Bueno, estábamos en los momentos álgidos de su historia personal, ¿no es cierto? Ya me aclaró que Vladimiro Montesinos y usted pertenecieron a la promoción Centenario, porque no existe promoción Montesinos y que le indigna que lo digamos así. ¿Usted era amigo de Montesinos? Yo creo, antes Milagros me va a permitir Sí. hacer una remembranza muy pequeña de mi promoción. Mi promoción dentro del ejército fue una de las promociones que el ejército trató de cambiar el sistema de ingreso a la escuela militar y trató de cambiar también el sistema de instrucción dentro de los 4 años de la escuela militar. Nosotros nos presentamos a la escuela militar 4.500 alumnos. De esos 4.500 ingresamos los 200 primeros a preparatoria, para hacer quinto año y medio. Y yo ingresé con cuarto y media y muchos entraron con quinto y medio. Para pasar a primer año, pasamos los 100 primeros. Los 100 restantes se fueron de baja. Al siguiente año pasamos los 90 primeros. Al siguiente año pasamos los 80 primeros y al último año pasamos los 70 primeros, que es la cantidad que nos recibimos. O sea, lo que me está diciendo es que hubo bastante filtro. Así es. Entonces, cuando uno asume y cuando uno llega a una institución, los grados definitivamente vienen por la capacidad de las personas. Mi promoción, estos Milagros, los que hemos llegado al grado de mayor, ninguno dejó de ser escuela de guerra, lo que no sucede en ninguna otra promoción del ejército. Los que llegamos a comandantes, todos fuimos jefes de unidad, lo que tampoco sucede en ninguna. O sea, no fue que fueron ascendidos porque pertenecían a la misma promoción de Vladimiro. De ninguna manera. El año 90 yo era coronel. Yo era coronel en mi segundo año de coronel y había varios compañeros míos que tenían ya su tercer año de coroneles. Ya, pero si eran tan trabajadores, tan éticos, tan morales, ¿por qué no se asquearon? ¿Por qué cuando empezaron a surgir los rumores en la prensa? Eso es lo que quiero resolver esta noche. ¿Qué pasó con ustedes? Yo creo Milagros, que hay que precisar, ¿no? La Fuerza Armada, el oficial está formado para obedecer. Sí. Y no puede ser de otra manera, porque si no tendría sentido el ejército. Nosotros estamos formados para obedecer, si no, no iríamos a la guerra. Sin dudas ni murmuraciones. Así es, no iríamos a la guerra nosotros si no tuviéramos esa formación. Simplemente diríamos, yo no voy y se acabó y me voy a mi casa porque pido mi baja y no quiero ir. No sería militar. No sería obviamente. militar. Okay. En consecuencia, ese es el respeto que uno pide de la civilidad hacia la Fuerza Armada. Ese es el respeto que uno pide. Entonces, el ejército no es consecuencia, Milagros, de solamente 10 años. El ejército tiene una tradición. Como le digo, nosotros éramos oficiales que éramos coroneles ya. Sí, estoy de acuerdo. Es un ejército que tiene una tradición, tiene una responsabilidad con la patria. Ya. En esa época teníamos nosotros una subversión que estaba asolando el país. Sí, y que estaba y creo que los peruanos reconocemos la labor que ustedes hicieron, porque al margen de los excesos de algunas personas, yo sí creo que gracias a las Fuerzas Armadas hoy día no hay coches bombas, o sea, me queda claro. Y yo, cuando generalizamos y a veces cometemos excesos contra los militares, también, y asumo mis culpas, ¿no? Porque a veces uno comete el error de cargarles a todos las violaciones de derechos humanos, en fin. Pero nosotros sabemos, los peruanos hemos tenido una historia trágica con Sendero Luminoso y usted ha sido un general de división, ¿no es cierto? Sí. Entrenado para tratar de solucionar, etcétera. Pero en el mismo terreno pienso lo otro. Entonces, ¿qué pasó con esos hombres éticos que no se levantaron, que no se asquearon de la manera suficiente y que luego la gente que vivió en esa época, los jóvenes ahora no se acuerdan, pero digamos, la gente de mi generación y los mayores nos acordamos de esa imagen viendo a los militares firmando un acta de sujeción? ¿A quién? A un, que yo ni siquiera lo quiero llamar militar, a un delincuente que regresó al ejército, sabe Dios por cómo lo volvieron a dejar entrar. Ya todos sabemos la historia, que bueno, en fin. Pero ¿por qué no se levantaron? ¿Por qué no dijeron, no, te queremos aquí? Yo voy a tratar de dar una respuesta a su pregunta.
y espero que usted me lo diga y me la critique si no es una historia que se ajusta a la credibilidad y a la lógica. Yo le decía que nosotros somos preparados para obedecer. Sí. Y uno de los principios más grandes que tenemos nosotros es la lealtad con el superior y la lealtad con el subordinado. Nosotros somos personas que obedecemos al superior porque estamos convencidos que él está haciendo lo mejor por nosotros y que la lealtad que nosotros le damos a él es correspondida con sus actos. Pero nosotros no le pedimos cuentas inmediatamente ni estamos cerca a nuestro comandante general. Entonces el comandante general de la Fuerza Armada, el comandante general del Ejército, nos debe a nosotros una lealtad y un comportamiento acorde con esa lealtad que nosotros le demostramos a él. Y esa lealtad hemos visto que no se dio con esas personas. Y creo que quienes hemos ejercido el comando de la institución y hemos ejercido puestos importantes, hemos sido leales con nuestros subordinados y hemos tratado de que nuestros actos sean los actos más nobles, más puros, más sinceros y que sirvan de ejemplo a nuestros subordinados. Muy bien. Yo me puedo preciar, Milagros, le digo, yo me puedo preciar de haber sido un comandante general que ha escuchado, un comandante general en gran unidad, región y de ejército que ha dado el ejemplo. He sido un comandante general que ha luchado por su inocencia durante 11 años, y creo que dentro de mi función yo he tratado de ser un ejemplo para mis subordinados. Eso esperábamos de nuestros jefes y seguimos esperando de nuestros jefes, el ejemplo, la subordinación, la lealtad, que son los valores que no nos pueden a nosotros dejar. Claro, pero ¿cómo subordinarse a un mafioso, a un delincuente, a un traidor? O sea, usted era un hombre, es de hecho un hombre muy inteligente, ha llegado a donde llegó por mérito propio. Lo está diciendo acá, lo dice su historia. Yo he conversado con varios allegados a usted, he leído su libro con atención. O sea, ok, digamos, el general Chacón no era un hombre cualquiera, era un hombre que razonaba. Entonces, yo le pregunto a esos hombres, tengo la oportunidad de entrevistar a un militar que estuvo cuando las papas quemaban. Si yo veo que el que está arriba es un delincuente, ni siquiera es un buen militar, ¿por qué me voy a sujetar a él? Yo voy a seguir con el análisis para no cortar la relación. Yo soy un militar que de los 40 años de servicio que ha tenido como oficial en actividad, 24 años de ellos los he pasado yo en provincias, en regiones. Estuvo en Puno, estuvo en Piura. He estado en 14 regiones del país, he vivido en 14 regiones del país. Okay. Y uno a veces vive alejado de una realidad porque no la comparte, porque no está. Los 10 últimos años de mi carrera, yo he estado solamente 2 años en Lima, el resto he estado fuera de Lima. Estuve el año 94 de grado militar en Brasil, el 95 estuve en Iquitos, el 96 estuve en Iquitos también, 97, 98 en Puno, 99, 2000 hasta julio estuve en Piura. Ahí vine como ministro del Interior y después me quedé como comandante general. Entonces, estos años, de los 10 años, yo no he estado dentro de una argolla, de una sociedad dentro del ejército que estuviera en Lima y que pudiera percibir ese tipo de cosas. Yo estaba fuera de Lima. Acá habían periodistas, habían políticos, habían empresarios que también percibido todas estas cosas y hubieran hecho las denuncias correspondientes. Pero lo denunciaban, general. Pero no hubieron actos, no hubieron ninguna, el Poder Judicial no actuó de acuerdo a lo que podían haber sido esas denuncias. Pero yo recuerdo las denuncias de Caretas sobre Montesinos, recuerdo los informes de la República, recuerdo sendos reportajes de investigación. Se quedan en los informes, se quedan en las investigaciones, pero el elemento que nosotros nos debe generar la confianza absoluta es la parte del Poder Judicial. ¿Por qué no se denunciaron a esas personas o esos actos directamente al Poder Judicial? Porque estaba tomado. O por oficio. Entonces, este problema no es un problema de los militares, Milagros. A eso es lo que me quiero referir. Este es un problema que el país estuvo enfermo con esto de la subversión, estuvo en una crisis casi terminal, ¿no? Y ese era un problema del país, no era un problema solamente de los militares. ¿Qué le produce hoy Vladimiro Montesinos, general Chacón? Él ha sido juzgado, ha sido sentenciado, ¿no? Y está en una cárcel. La justicia ha dicho que él es culpable en los actos por los que a él se le ha denunciado.
Pero como Yo militar, no lo veo a él. pero como militar en retiro, como un hombre que lo que usted me dice. Le hizo un daño muy fuerte a la Fuerza Armada. Y no solamente a la Fuerza Armada, le hizo un daño a la política del país. Le hizo un daño a la nación en su conjunto. Porque ha generado desconfianza, Total. no solamente de parte de los militares, sino en la misma política. Y las consecuencias las estamos viendo nosotros. Nosotros tenemos que ser capaces, Milagros, todos, de que esta etapa ya termine. Porque independientemente criticamos al Congreso, Sí. nos hemos parado criticando en estos últimos años de una manera inmisericordia. Y creo que esa no es la mejor manera de construir un país. Apoyemos las cosas buenas, sancionemos a los que corresponde y no hagamos tal vez muchos escándalos, sino que actuemos. Que los mafiosos se pudran en la cárcel. Ahí deben estar, si la sentencia es de 20 años, deben estar ahí 20 años, sí, pero que con pruebas que realmente sean coherentes. Si usted hoy día pudiera conversar con Montesinos, han sido compañeros de la promoción Centenario, de hecho, por acusaciones usted ha pasado 7 años en prisión. ¿Qué le diría? ¿Qué le diría como ex compañero? ¿Qué le preguntaría? Yo le preguntaría ¿cuáles fueron las causas que lo llevaron a él a generar ese tipo de comportamiento? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué lo hizo? ¿Lo hizo por el país? ¿Lo hizo por un partido? ¿Lo hizo por beneficio personal? ¿Cuáles fueron las razones que lo llevaron a él a actuar de una manera en la que definitivamente desprestigió a la Fuerza Armada? Yo creo que eso es... ¿Cuál es su teoría? Yo no le podría decir sinceramente, porque yo no he estado cerca a él en ningún momento. No eran amigos. Yo soy ingeniero militar. Yo he estado en mi vida militar, he estado en jefatura de carreteras, he estado en Amazonas, he estado en la zona de Junín, he estado en la zona del Marañón, ¿no? Entonces yo he estado, soy ingeniero, como le digo, militar, y el señor Montesinos es artillero. Entonces nunca hemos tenido nosotros una relación directa, amical, ni como cadetes, ni como profesionales, ni como oficiales, ¿no? Bueno, de hecho, Montesinos, además, en uno de los juicios aclaró que a usted nunca le había dado nada, ¿no? De hecho, yo recuerdo también eso. Bueno, vamos a una pausa. Encantado. Tenemos que ir a la segunda pausa obligada y al regresar conversemos un poco sobre Ollanta Humala, sobre bueno, están diciendo que hay una militarización del Estado peruano y usted, general en retiro, nos puede aclarar más sobre lo que estamos escuchando. Venimos con el ciudadano Walter Chacón.